vayamos rápidamente al libro de Jueces. Vamos a hablar un poco acerca de las oportunidades y desafíos. Y lo primero que quiero decirles a ustedes es que debemos desafiar nuestras probabilidades. Imagínense ustedes un barco. Solo imagínense ustedes hay un barco, su vela, y el viento está en contra de ese barco. En vez de ayudar al barco que se mueva más rápidamente, el viento está en contra del barco. ¿Qué pensaría usted? ¿O qué diría usted? Te diría, oye, ese barco va a costar bastante para que llegue. O tal vez usted dice, ese barco es imposible que llegue a donde tenga que llegar, porque el viento no está soplando a su favor. No está soplando a su favor. Y quiero hablar un poquito acerca de esto, de desafiar, que tú desafíes tus probabilidades. Mire lo que encontramos en el libro de Jueces. Habla acerca de un hombre llamado Gedeón. Pero en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 2 al 7, nos habla específicamente de algo que pasó con Gedeón. Realmente el llamado de Gedeón fue bastante interesante. Fue bastante interesante porque el Señor lo llama en medio de una dificultad, en medio de un problema, en medio de algo que estaba pasando al pueblo de Israel. Si nosotros leemos un poco lo que dice el libro de Jueces, capítulo 6, en los primeros versículos nos habla acerca de que el pueblo de Israel había sido entregado por su pecado a las manos de los madianitas. Dice la Biblia que eran 7 años que estaban siendo esclavizados el pueblo de Israel por este pueblo llamado el pueblo de Madián. Dice que cuando el pueblo de Israel sembraba y armaba todo aquello para poder comer, dice que el ejército de los madianitas venía con una furia. Dice que eran miles que parecían langostas, y el pueblo de Israel estaba tan abatido, tan desolado, tan triste, que se hicieron cuevas. Ni siquiera fueron casas, fueron cuevas lo que se hicieron. Y dice que cuando venía el pueblo de Madián a ellos se escondían en las cuevas, y venían los Madián y arropaban y quitaban y se llevaban y destruían todo lo que ellos con esfuerzo habían trabajado, habían sembrado o estaban a punto de cosechar. Estaban siendo bastante afligidos por este pueblo. Y Dios llama a este hombre. Dios llama a este hombre en medio de una dificultad, en medio de una crisis económica, de una crisis en todos los aspectos, porque el país estaban escondidos, prácticamente se tenían que esconder como las hormiguitas cuando en esas cuevitas que ellos hacen debajo de la tierra donde nadie los ve, porque tenían temor y estaban siendo muy afligidos. Pero en medio de ese pueblo había un hombre llamado Gedeón, que Dios lo llamó en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la dificultad, cuando más difícil estaba la situación en Israel. Dios hoy está llamando a líderes, asistentes, a líderes, personas que tienen el llamado, que tienen el ministerio, en medio de esa dificultad, en medio de esa crisis. Porque allí es donde la gloria de Dios va a descender y va a dejarse ver a muchos de que Dios está con el pueblo, con nosotros, con sus hijos. Dice, mire lo que dice el versículo, en el capítulo 6, en el capítulo 6, versículo en el versículo 14, en el versículo 15, acompáñeme, y si usted allí en casa que nos está viendo, tiene una Biblia, rápidamente ubique allí
el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, capítulo 6. Realmente nos vamos a tratar de ir al 6 y al capítulo 7, pero vamos a comenzar en el capítulo 6. Dice, esto fue el llamamiento de este hombre. Dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con tus fuerzas, ve esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hace una pregunta el Señor a Gedeón. ¿No te envío yo? El Todopoderoso, el gran yo soy. Te envío yo. Quiere decir que si yo te envío es porque tú tienes mi respaldo, mi aprobación. Mire lo que dice. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es, ¿qué dice? Es pobre en Manasés, y yo soy el de la casa, yo soy el menor de la casa de mi padre. Habían dos cosas que Gedeón las tomó como debilidad. Él dice, Señor, ¿cómo voy a salvar yo al pueblo de Israel? Soy pobre. Primera debilidad que tenía él. Segunda debilidad, él presentó y dijo, y soy el menor de la familia. A él le pasó más o menos algo similar a lo que le pasó al rey David. ¿Se acuerdan de la historia del rey David? El rey David fue llamado después que ya habían visto todos los hermanos. Y el Señor le dijo al profeta, ninguno de ellos es. No mires a su parecer, porque yo no miro el parecer, yo miro el corazón, lo que está dentro. Dice que tuvieron que esperar que David llegara. Y cuando David llegó, el Señor le dijo al profeta, es él, úngelo porque será el próximo rey de Israel. Era el menor. En ese tiempo, o en la costumbre judía, pues los menores no son muy tomados en cuenta, más bien los mayores, los primogénitos, son más tomados en cuenta en prioridades, en desafíos, en responsabilidades, en premios, que los menores. Los menores son un poquito a la izquierda. Y él manifiesta esto al Señor y le dice, Señor, soy pobre y soy el menor de mi familia. ¿Qué posibilidades tengo? Son mis debilidades. Él no presentó su fortaleza, o si las presentó. No las presentó, él presentó sus debilidades. Por eso yo decía en esta mañana que muchos, cuando son llamados al ministerio, presentan sus debilidades. Para que la persona que te está diciendo, te diga, oye, sí es verdad, tú no tienes las cualidades, tú no tienes allí la destreza. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada? Hermano, es que yo no tengo carro. Hermano, es que yo no sé leer. Hermano, es que yo no sé escribir. Hermano, es que yo trabajo mucho. Hermano, es que yo tengo tantos hijos. Y bueno, usted pare de contar que para ustedes son limitantes para ejercer el ministerio o el liderazgo en la iglesia. O tal vez simplemente usted coloca sus debilidades porque el supervisor o el asistente le dijo, hermano, vamos a alcanzar esta meta que nos ha dicho el pastor, tantos amigos. Y usted dice, hermano, yo no puedo. De una vez usted saca su debilidad, su limitante, su obstáculo. Este hombre sacó estas dos debilidades, pero el Señor no lo desechó. El Señor le dijo, ven acá, yo te voy a tomar porque tú vas a librar al pueblo de Israel de la mano de los madianitas. Y así fue. Este hombre, siendo pobre y siendo el último de la casa de su padre, Dios lo tomó para esta gran responsabilidad, este gran llamamiento, y Dios lo utilizó de una manera especial, de una manera asombrosa. Y lo podemos ver, y usted lo puede ver y estudiar en su casa con calma, el libro de Jueces, para que usted vea que este hombre, a pesar de que no
está muy escrita, no tiene tantos capítulos su historia, pero dejó marcado un antes y un después en el pueblo de Israel. Que no fue muy largo su periodo allí en Israel, pero fue un hombre que marcó. Un hombre que se levantó para ayudar a su pueblo. Un hombre que se levantó a pesar de cualquier crisis, a pesar de cualquier probabilidad. Él no tenía probabilidades del éxito, pero él sabía que si Dios lo había llamado, el Señor le dijo: no soy yo quien te estoy llamando. Posiblemente usted no tenga las probabilidades, o no tengas lo que tú quieres o ves en otros, pero tú tienes algo que Dios quiere de ti, que quiere que florezca, que nazca, que tú saques. Porque no todos somos iguales. No todos somos orejas en el pueblo de Dios, o no todos somos pierna, o brazo, o cabeza, o nariz. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero tenemos funciones diferentes. Este hombre asumió el reto y mire lo que dice, vamos al capítulo 7. Este hombre asumió el reto, asumió el llamado, y en el capítulo 7 nos habla que él se enfrentó a una gran multitud, pero él iba con sus hombres, él iba bastante guapo y apoyado, y el Señor dijo: no, yo no quiero mucha gente en esa guerra, porque después el pueblo de Israel va a decir: Israel fue el que venció. Tenía una multitud de guerreros este hombre llamado Gedeón, y el Señor comenzó a disminuir la cantidad. Y me imagino a Gedeón todo nervioso, y dice: oye, primero es que voy a una guerra enfrente, y el Señor me pone, si quiero que vayas con 300 hombres nada más. Se iban a enfrentar a una multitud de ejército, hermano. Eran hombres armados, eran miles, eran cientos de soldados que se iban a enfrentar contra 300 soldados solamente. Pero tú sabes por qué Dios permitió hacer esto: para que el nombre de Dios fuese glorificado, para que el pueblo de Israel entendiera que es la mano del Todopoderoso quien los libraba ese día. Y este hombre tuvo un gran desafío de presentarse con 300 hombres, para una guerra. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 12. Los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas de multitud, y sus camellos eran innumerables. Wow, imagínense ustedes eso ahí en su mente. Sus camellos eran innumerables, eran como langostas. Wow, esto eran muchísimos. Dice: como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Pero mire lo que Dios hizo a favor del pueblo. Dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, él los dividió de 100 en 100, dio a todos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con telas ardiendo dentro de sus cántaros. El Señor les dijo: bueno, ustedes van a hacer lo siguiente, ustedes se van a presentar, ustedes 300, se van a dividir de 100 en 100, van a ir con trompetas y van a ir con cántaros, pero esos cántaros van a estar vacíos, no van a tener agua. Dentro va a tener una tela envuelta con fuego. Y cuando llegaron al sitio, Gedeón le dice a los guerreros, a los 300 guerreros, le dice: bueno, vamos, ustedes van a hacer lo que yo hago. Y él hizo, y se levantó y sonó las trompetas y quebró su cántaro. Hay cosas que nosotros debemos quebrar en nuestras vidas. Usted debe quebrar el temor. Usted debe quebrar eso que por tanto tiempo te ha limitado. El pastor ha estado mencionando en diferentes servicios que tanto usted como yo
tenemos el poder, tenemos la autoridad como hijos de Dios. Eso no es solamente para los pastores, los ministros, los profetas, los evangelistas. Ese poder y esa autoridad es para todos los hijos de Dios. Pero usted debe romper eso que te ha estado atajando, que ha estado limitando tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tus recursos, tu ministerio. Usted debe romper ese cántaro. Dice el libro de Jueces que el Señor le dio una victoria maravillosa. Dice que ellos salieron, hicieron este algarabío, rompieron sus vasijas. Dice que ellos temieron, se confundieron. Eso fue algo terrible. Y a la final huyeron. Con 300 hombres, hermano. Con 300 hombres. Indudablemente, para la lógica humana, para nosotros, oye, los madianitas tenían todas las de ganar, ¿cierto? Pero con los 300 hombres estaba el Todopoderoso, el gran yo soy. Entonces, este hombre venció, desafió su probabilidad. Él decía, wow, son tantos, pero yo 300. Pero él dijo, yo voy a desafiar, porque conmigo va el Todopoderoso. Era pobre y era el menor de sus hermanos. No tenía probabilidades de levantarse como uno de los que fuera a libertar al pueblo de Israel, pero Dios lo llamó porque tenía un corazón dispuesto, un corazón que le agradaba. Hay otra historia que me gusta muchísimo, muchísimo, y esta palabra es para muchas mujeres, muchísimas mujeres. Hay dos mujeres que me llaman poderosamente la atención y me encanta esta historia, de verdad. Es la mujer del flujo de sangre. Esta mujer no tenía probabilidades de que sobreviviera. Imagínense, y ustedes saben que es así, mujeres. Sé que a muchas no les gusta ir al médico, hacerse su chequeo, su citología. Incómodo, fastidioso. Tenemos temor, tenemos miedo, la incomodidad, el dolor, la pena, la vergüenza tal vez. Pero esta mujer no tenía lo que tenemos hoy, tal vez anestesia local. Imagínense ustedes las citologías de antes. Esta mujer había gastado todo porque tenía un flujo de sangre por muchísimos años. Estaba sufriendo, estaba padeciendo. En ese tiempo, la mujer con su periodo, su costumbre, no podía ser tocada, no podía estar en multitud. O sea que si tenía familia esta mujer, tenía muchísimos años sin poder verla, tocarla, abrazarla. Por lo que cuenta la historia, la Biblia, era una mujer pudiente porque dice que gastó todo su dinero. O sea que quedó en la bancarrota. Esta mujer no tenía probabilidades de sobrevivir. No tenía probabilidades de que algo ocurriera en ella. Tal vez su matrimonio estaba deshecho, sus hijos se habían olvidado de ella. Tal vez ya estaba mendigando en las calles porque se había quedado sin dinero y sin esperanza. Pero Dios la sorprendió. Dice que esta mujer escuchó acerca de Jesús. Y lo que me encanta de esta mujer fue que fue una mujer atrevida. Una mujer que desafió sus probabilidades porque dijo, bueno, voy a morir. Si me meto entre la multitud y descubren que yo tengo un flujo de sangre, me van a apedrear, me van a matar. Pero ella desafió su probabilidad. De un 100%, esta mujer no tenía ni el 5% de probabilidades. Por ambos lados estaba entre la espada y la pared. Pero esta mujer desafió, esta mujer creyó y se levantó, y en medio de una multitud llevó su dolor, llevó su aflicción, llevó su enfermedad al lugar correcto, a los pies de Cristo Jesús. Esta fue una mujer que me encanta porque a pesar de lo que iban a decir la gente, a pesar de que ella podía morir,
Ella dijo, no, esta es mi oportunidad. Ella tomó el desafío. Ella se le presentó ese león llamado oportunidad. Yo dijo, este es el momento. Y se le echó encima ese león y tomó a ese león. Y usted sabe lo que pasó. El Señor la sanó. No solamente la sanó, sino que también hubo una salvación en ella. Usted se imagina la felicidad de esa mujer. Hermana, usted que está allí, que es mujer, ¿se puede imaginar la felicidad de esa mujer cuando Jesús le dijo, poder ha salido de mí, algo ha pasado en ti? Es una felicidad. Pero si esta mujer no hubiera desafiado su probabilidad, si esta mujer se hubiera quedado, no puedo. Primero, no puedo estar entre la multitud. Y segundo, ya para qué, ya estoy desahuciada. Tal vez muchas personas te han desechado. Tal vez el médico te ha dado una mala noticia. Tal vez tus probabilidades de seguir adelante o de tener una vida fuerte, llena de salud, en este momento no son las mejores. Pero Dios cambia esas probabilidades por bendiciones. Ese poco porcentaje que tienes, Dios lo puede colocar al 100%. Pero tú tienes que tomar el desafío. Tú tienes que tomar ese desafío. Tú tienes que arriesgarte como lo hizo esta mujer, que se levantó en medio de la dificultad, en medio del problema, se levantó y creyó. Hay otra mujer que me encanta muchísimo. Me encanta muchísimo. Y fue que esta mujer tomó un riesgo muy tremendo. Y fue la reina Esther. Esta mujer tenía en sus hombros la responsabilidad de librar al pueblo de Israel. Y Mardoqueo le dice, mira, tienes que ir ya para donde está el rey. Pero la costumbre es que el rey tenía que llamar a sus esposas o a sus doncellas. Si la mujer entraba sin pedir la autorización o si que él lo aprobara, si él no tocaba con el báculo a la doncella, a la esposa o a la mujer que entraba allí, esta mujer era condenada a muerte. Esa era la ley. Pero ella no había sido llamada en esos días. Y él le dice, pero es que yo no he sido llamada, puedo morir. Y Mardoqueo le dice, bueno, si tú no lo haces, no creas que te vas a salvar. Si Israel perece, va a perecer contigo también. Y si tú no hablas, y si tú no proclamas, no haces lo que yo te estoy diciendo, respiro y liberación vendrá por otro lado. Hermano, escuche esto. Para los líderes que están escondidos, toma esta palabra de parte de Dios. Sal de allí. Sal de allí. Sal de allí. Porque Dios te está llamando, así como llamó a la reina Esther, a liberar, a llevar la palabra. Pero si tú no lo haces, igualmente respiro y liberación vendrá por otro lado. Si tú no tomas el desafío hoy, si tú no te activas, tranquilo. Pero respiro y liberación y el llamamiento vendrá a otro. Y Él sí lo hará. Con temor, porque por naturaleza hay temor en nuestras vidas. Claro que sí. Cuando me dijeron, hermana, vas a ser líder. Mi hermana, me acuerdo, hermana Marixa. ¿Se acuerda, mi hermana? Vas a ser líder. Yo era asistente, vas a ser líder. Wow, Dios mío. Era una niña. ¿Cuánto, mi hermana? 16, 15 años. Era una chamaquita, una niña. Todavía soy una niña. ¿Por qué se ríe? Y yo decía, Dios mío, hermana Marixa, pero entre tantas personas adultas, yo una niña. Bueno, usted tiene la autoridad. Y mire, mi mamá me miraba. Me dice, increíble, hija. Tú con tan poca edad llevando un grupo de hermanos, hermanas mayores que tú, pero lo haces con una autoridad. Porque tomé el desafío. Tal vez tu limitante es que tú dices, no, es que yo soy muy chica.
Dios me llamó al ministerio, al servirle a las filas a los 10 años. Por eso cuando pasan niños aquí a entregarse, yo digo, wow, qué hermoso, qué maravilloso. Porque yo entregué mi vida a los 10 años. Y desde entonces he estado trabajando. He limpiado la iglesia, he limpiado los baños, he trabajado como niña, he trabajado como maestra de niños, afuera, dentro de la iglesia, he trabajado como asistente, como líder, como supervisora de educación cristiana. He trabajado en todas las áreas, hermano, en todas las áreas. No me he detenido porque estoy segura de quién está conmigo. Y usted debe estar seguro de quién está con usted. Y esta mujer, Mardoqueo, le dice, bueno, levántate, Esther, y si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá por otro lado, no te preocupes, pero Dios te está llamando a ti. Tú quieres marcar un antes y un después en la historia de Israel, levántate. Si usted quiere marcar un antes y un después acá en el barrio Bolívar o en su sector, levántese, es momento de levantarse. Si tú quieres marcar un antes y un después aquí en el estado de Lara, levántate. Si tú quieres marcar un antes y un después en Venezuela, es tiempo de que te levantes. Porque si tú no te levantas, igual respiro y liberación vendrá por otro lado. Vendrá por otro lado, vendrá de parte de otro hijo. Pero Dios te está llamando a ti, te quiere usar a ti. Y es un privilegio que nosotros tenemos. Así que hoy deben salir esos líderes. Hoy deben salir esas personas que tienes el llamado, la responsabilidad. Hoy tú lo tienes que hacer. Y Esther viene y le dice a Mardoqueo, le dice, bueno, está bien. Ella dijo, no, está bien, yo quiero ser parte de la historia, yo quiero marcar un antes y un después. Dile a la gente que se ponga en ayuno y yo con mis doncellas me voy a colocar en ayuno. Y ella dijo, y me voy a presentar ante el rey. Y si perezco, que perezca. Ella tomó un riesgo. Dijo, bueno, y si perezco, que perezca. Muchas personas tienen temor exactamente por eso. Y si perezco, no quiero perecer. Y si fallo, no quiero fallar. Esther dijo, bueno, y si fallo, que falle. Y si muero, que muera. Pero iba a morir por una hermosa causa. Y así como ella, hay muchos personajes, hermanos, en la Biblia que podemos durar toda la tarde conversando. Personas que tomaron el desafío. Había poca probabilidad de llegar al éxito, pero ellos asumieron la responsabilidad, asumieron el desafío y creyeron a esta palabra. Moisés le tocó el liberar al pueblo de Israel y frente a él estaba el mar Rojo, un mar grandísimo, amplio, profundo. Y el pueblo de Israel detrás de él. ¿Cuáles eran sus probabilidades humanamente? Morir, porque si se lanzaban al mar, morían. Y el pueblo de los egipcios venían atrás de ellos. No tenían probabilidades de sobrevivir o de ser libres. Pero el Señor había decretado una palabra. El Señor había dicho que iban a ser libres. Y este hombre tomó el desafío, extendió su vara y el mar se abrió. Él creyó. El mar se abrió en dos y el pueblo de Israel pasó. Eso lo puede usted encontrar en el libro de Efesios capítulo 14. Qué hermoso es que nosotros hoy tomemos el desafío. Y si dicen de mí, que digan. Y si hablan de mí, que hablen. Y si perezco, que perezca. Y si fallo, no te preocupes. Si falla, te levantarás. Si caes 7 veces, te levantarás. Pero toma el desafío hoy. Toma tú el desafío hoy de levantarte como una mujer y como un hombre. Toma el liderazgo. Ya deja de esconderte. Mire, cuando estábamos en la administración hace rato, yo en mi espíritu yo veía
Yo veía personas, hermanos, allí, dispuestos a dar lo mejor. Pero detrás de esos hermanos, yo veía así, personas así, con temor, con temor. Y Dios quiere hoy liberarte de ese temor. Hoy Dios quiere liberarte de ese temor. Y yo sé, llamé a 2 personas nada más, pero yo sé que hay más personas que cuando yo mencioné de los líderes ocultos, eso hizo algo en tu corazón, hizo un corrientazo. Tú dices, esto es para mí, no me lo esperaba, pero esto es para mí. Y déjeme decirle un poquito más. Hay líderes en la actualidad que están ejerciendo liderazgo, asistentes, pero que tienen aún temor de hablar, aún temor de acercarse a hablar. Y hoy es el momento de que tú tomes esos desafíos, los tomes, porque el Señor te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. En medio del problema, en medio de la dificultad, Dios te va a dar la victoria. Pablo y Silas, presos, ¿qué posibilidades tenían estos hombres? Díganme ustedes, ¿qué posibilidades tenían? Ninguna. Estaban presos en el cepo. Estaban encadenados, pero en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del cansancio, en medio del dolor, porque lo habían lastimado con esos latigazos. ¿Qué hizo ellos? ¿Qué hicieron ellos? Dice que cantaron. No hay cosa más hermosa, hermano. No hay cosa más linda que usted adore en medio del problema, en medio de la dificultad. Porque en medio del problema, en medio de la dificultad, ahí Dios obra. Porque dice, wow, yo le di tan duro a este hombre, tan duro a esta mujer, y mira cómo sigue en pie adorando a Dios. Estos hombres, a pesar de lo que le habían hecho y lo que estaban pasando, ellos siguieron alabando y siguieron a Dios, adorando a Dios. Y mire lo que pasó. Dice que algo vino sobre la cárcel, algo poderoso, algo sobrenatural. Dice que las puertas se abrieron. Dice que las cadenas se cayeron. Dice que el carcelero se despertó y dijo, ay Dios mío, y se me escaparon los presos, se me escapó todo y ya se iba a matar. Y ellos le dijeron, detente, aquí estamos. Y esto hizo tal impacto. Escucha esto porque esto es poderoso. Eso hizo tal impacto en la vida de este carcelero que se entregó y toda su familia, y ese día fueron bautizados. Este impacto hizo tal cosa que los acobijaron, el carcelero junto con su familia, su casa, acobijaron a estos hombres en su casa. Si tú adoras en medio de la dificultad del problema, eso va a impactar a las personas que están a tu alrededor. Hermana, pero usted está adorando a Dios en medio de esta dificultad, de este problema. Usted está adorando a Dios. Wow, esto de verdad me impresiona, hermano. Yo quiero de eso que usted tiene, de esa fortaleza, de esa sonrisa, de eso que usted en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de lo que podamos estar presentando, ustedes dan con gozo y con alegría. Eso impacta a las personas. Eso transforma a las personas. Eso hace un boom en las personas. Pero si usted en medio del problema, en medio de la dificultad, usted se queja, maldice, grita y deja de congregarse y se aparta, entonces las personas, ¿qué van a decir los que están a su alrededor? No creyó. Mira, vino el problema, vino la tempestad y hundió esa barca. Por eso hoy, si tú quieres prosperar, si tú quieres sobrevivir, debes hacerlo tomado de la mano de Dios. Yo les decía, al principio les decía, tú quieres prosperar, tú quieres crecer, tú quieres avanzar en tu matrimonio, en tu liderazgo, en tu economía, en tu empresa. Hazlo tomado de la mano de Dios.
hazlo tomado de la mano de Dios, porque solo no vas a poder. Tal vez con tu fuerza podrás llegar a 1 milla, pero con las fuerzas de Dios tú vas a poder correr mucho más de lo que tú has pensado, pero de lo que Dios tiene listo para ti.